vez más con el doctor Facundo González Bárcenas, que sería la tercera vez que nos convoca, que viene, 3 de 4, como comentamos al principio. En esta ocasión se vamos a platicar sobre los regímenes políticos que existen en la actualidad. Entonces, pues sin más, vamos a presentar al doctor que está con nosotros y pues, iniciemos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Buenas tardes. El tema que vamos a abordar hoy es el de los regímenes políticos. Actualmente hay básicamente 3 regímenes políticos o formas de gobierno. Es el presidencialismo, como el que existe en nuestro país, el parlamentarismo, como el que existe en Inglaterra, o el semipresidencialismo, como el que existe en Francia. La humanidad ha conocido un gran número de formas de gobierno, incluso pues, ya unos 200 años antes de Cristo, Aristóteles hacía alguna clasificación de cuáles eran las formas de gobierno de la Grecia antigua. Más recientemente, históricamente, están, por ejemplo, tenemos el conocimiento de las monarquías, donde había reyes, y había monarquías absolutas o absolutistas, donde quien tenía concentrados el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, era el rey. Es decir, todo dependía de la voluntad del rey, hacer las leyes, derogarlas, tomar decisiones de carácter judicial, tomar decisiones de gobierno. Esto evolucionó de esta voluntad única, omnímoda del rey, fue evolucionando, a veces en medio de conflictos políticos, hasta llegar a lo que se conoció como las monarquías constitucionales, donde seguía gobernando el rey, pero ya se tenía que sujetar a una constitución. Es decir, ya no hacía lo que le viniera en gana, sino solamente aquello que las leyes le permitían. Eso fue un cambio muy importante. De hecho, todavía existen en el mundo monarquías constitucionales. Por ejemplo, ahora es conocido el caso de España, donde el rey dimite y por herencia le transmite el cargo del rey a su hijo. Actualmente está en ese proceso España. En fin, ha habido gobiernos, por ejemplo, de convención, como en la Unión Soviética. Al principio los soviets formaban convenciones, o antes de eso, a mediados del siglo XIX, en Francia, la Comuna de París, que también eran gobiernos colectivos. En fin, había una gran gama de formas de gobierno o regímenes políticos. Pero los que actualmente prevalecen son 3. Es el presidencialismo, insisto, como el que tenemos en México o en Estados Unidos, casi toda América Latina es presidencialista. Está también el parlamentarismo. El caso modelo de parlamentarismo es Inglaterra y casi toda Europa tiene parlamentarismo. Enseguida vamos a ver en qué consiste. Y hay un tercer tipo de forma de gobierno o régimen político que es el semipresidencialismo. El modelo es Francia y también se ha sugerido para México. Entonces, esto de las formas de gobierno o regímenes políticos consiste en qué órganos para el ejercicio del poder y sus áreas especializadas como ejecutiva, legislativa o judicial, cuáles existen, cómo se organizan y qué relaciones tienen entre sí estos poderes. De hecho, la clave para poder identificar o definir a cada uno de estos regímenes políticos o formas de gobierno, como también les llaman, es ver cuál es la relación básicamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, vamos a avanzar exponiendo cada uno de las características de cada uno de estos 3 regímenes políticos y después vamos a ver el caso de México, sobre todo porque actualmente es un tema que está en debate.
Iniciemos por el que nos es más familiar, el presidencialismo. El presidencialismo es una invención norteamericana de los Estados Unidos. México lo toma de los Estados Unidos y lo implanta en 1824 con la Constitución, la primera gran Constitución después del periodo de la independencia. Pero se originó en los Estados Unidos. Veamos entonces en qué consiste, cuáles son las características del presidencialismo. Estamos familiarizados con ella, nuestro país es presidencialista, y como sabemos, los mexicanos participamos en dos elecciones, me refiero a las elecciones nacionales o federales. El día de las elecciones realmente hay varias elecciones, no hay una sola. Acostumbramos a decirle que hay elecciones tal día, y en efecto, hay que decirlo en plural. Una es la elección presidencial, para elegir presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, y otra es la elección legislativa. La elección legislativa la dividimos a su vez en dos, es la elección para diputados federales, por una parte, y por otra parte, la elección para senadores de la República. Pero básicamente se trata de dos elecciones, la presidencial y la legislativa. Se celebra en el mismo día, son elecciones concurrentes, pero tengamos en cuenta que son dos elecciones. Esta es importante retenerlo porque en el parlamentarismo nada más va a haber una elección que va a ser para el parlamento. Bien, entonces en el presidencialismo hay dos elecciones, la presidencial y la legislativa. Por lo tanto, el presidente tiene legitimidad de origen dado por la elección en la que participan los ciudadanos y también el Congreso, que puede ser bicameral, como en el caso de México, que tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o puede ser unicameral, como lo es en otros países o como lo fue durante algún tiempo también en México. Entonces, decía que dado que se elige a presidente, entonces el presidente tiene su propia legitimidad, dada por el voto de los ciudadanos, al igual que el Congreso. El Congreso tiene una legitimidad propia que no depende del presidente, porque el Congreso fue elegido, o sus integrantes fueron elegidos mediante el voto popular. En el caso de México tenemos, para elegir a presidente, tenemos una elección directa. Se presentan, o se nos presenta en la boleta los partidos y los candidatos, y uno marca la opción que mejor le parece. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una elección indirecta. Se eligen a quienes van a formar un colegio electoral y ese colegio electoral ya elige al presidente. Pero en todo caso, ya sea de manera directa o indirecta, la forma, el Poder Ejecutivo o el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, se elige en elecciones populares. Esto quiere decir que el presidente no depende del Congreso. Esto va a ser diferente en el parlamentarismo, pero en el presidencialismo el presidente no depende del Congreso. Tampoco el Poder Ejecutivo, en nuestro caso la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ambas forman el Congreso de la Unión, tampoco el Congreso de la Unión depende del presidente de la República. Es decir, acá tenemos lo que se llama división o separación de poderes. De tal manera que el presidente no puede disolver al Congreso, a menos que se viole la ley, se viole la Constitución y suceda como en el caso de Victoriano Huerta, en 1913, que además de matar al presidente de la República, Francisco I. Madero, pues Huerta disolvió al Congreso. O un caso más reciente en Sudamérica, en Perú, Fujimori también disolvió el Congreso, pero esto es prácticamente un golpe de Estado y por lo tanto se viola la ley. En principio, de manera legal, el presidente de la República en los regímenes presidencialistas no tiene la facultad de disolver al Congreso y no puede hacerlo. El Congreso tampoco puede destituir al presidente. Esto es efecto de la división o separación de poderes. El Congreso, así como el presidente no puede disolver al Congreso, el Congreso tampoco puede destituir al presidente. A menos
que haya lo que en México se llama juicio político, o en Estados Unidos se llama impeachment. Pero son tantos los requisitos que, pues, aunque existe legalmente, en la práctica no es muy difícil llevarlo a efecto. Esto nos da una situación donde, insisto, el presidente es independiente del Congreso y el Congreso es independiente, porque cada quien tiene su legitimidad de origen dada por el voto popular. Bueno, hay división de poderes o separación de poderes, pero quienes diseñaron este modelo de gobierno y de poderes y su relación no tenían la idea de que los poderes se confrontaran, que lucharan entre ellos, sino que en el marco de su independencia, de su autonomía, pudieran colaborar y colaboraran ejerciendo cada uno de estos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, colaboraran ejerciendo sus facultades y atribuciones. El presidente también tiene en el presidencialismo algunas facultades de carácter legislativo. Por ejemplo, tiene la facultad de enviar iniciativas de ley al Congreso, e incluso tiene, en términos generales, tiene poder de veto parcial o total ante leyes que haya aprobado el Congreso. Por su parte, el Congreso recibe las iniciativas de ley del presidente de la República y puede modificarlas, las discute, las aprueba, las modifica, las rechaza. Y también, en caso, cuando se da el veto, si se regresa entonces la ley al Congreso, a los órganos legislativos, y si se reúne una mayoría calificada, aunque el presidente haya puesto veto, se aprueba la ley. Una otra característica también importante del presidencialismo, estamos viendo pues cómo es el diseño organizacional, el diseño institucional de esta forma de gobierno. El presidente tiene una doble función. El presidente, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno a la vez. Que sea jefe de Estado quiere decir que representa a la nación, es una figura emblemática, simbólica, donde si se quiere está encarnada la historia y la nación misma. Y el jefe de gobierno es el que ejerce las actividades cotidianas, la toma de decisiones cotidianas para poder ejercer las facultades y atribuciones que se le dan al presidente de la República. Pero en el caso del presidencialismo no va a ser así en el parlamentarismo. En el caso del presidencialismo, el jefe de Estado y el jefe de gobierno están unificados en una misma persona, el presidente de la República. Más adelante me referiré que en el presidencialismo hay dos figuras separadas, en dos personas distintas, el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Pero en el caso del presidencialismo es en una sola persona, se reúnen estas dos figuras. El presidente tiene la facultad de nombrar a sus colaboradores, a los miembros del gabinete. De hecho, por ejemplo, la Constitución mexicana dice que el Poder Ejecutivo será ejercido por una sola persona, llamada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, es un cargo, el de la Presidencia de la República o titular del Poder Ejecutivo, es un cargo unipersonal. Todo el Poder Ejecutivo, inmenso como es, por ejemplo, en nuestro país, radica en una sola persona, el Presidente de la República. Y el Presidente de la República puede nombrar a sus ayudantes, tanto en el caso del gabinete como a su vez los secretarios pueden nombrar a sus colaboradores. Algunos, por ejemplo, para el gabinete, algunos miembros del gabinete son ratificados por el Congreso. Entonces el Poder Ejecutivo es unipersonal y los integrantes del Congreso, es decir, los diputados federales o los senadores, no pueden ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ser integrantes del gabinete del presidente, a menos que renuncien. Es decir, si un diputado o senador recibe la invitación del presidente de la República para incorporarse al gabinete,
Si lo acepta, tiene que renunciar. No puede fungir con ambas figuras, ser integrante del Poder Ejecutivo y a la vez del Legislativo. Esto que nos parece obvio lo estoy mencionando porque en el parlamentarismo va a ser diferente. En el parlamentarismo, sí, los parlamentarios, los legisladores pueden ser parte del Ejecutivo, pero lo vamos a ver más adelante. En el caso del presidencialismo, insisto que si un diputado o senador es invitado por el presidente de la República a incorporarse a algún cargo, tendría que renunciar a su carácter de diputado o senador. El presidente informa al Congreso, pero no es responsable ante él, porque es autónomo, es independiente del Congreso. No obstante, le da un informe. En México, el presidente da un informe y lo discute tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Insisto, ambos forman el Congreso de la Unión, pero aunque no les guste, no pasa nada. Es un informe, pero no está sujeto a la aprobación del Congreso de la Unión. Es muy distinto en el parlamentarismo, como lo vamos a ver. Y aquí quiero mencionar un asunto importante, que es lo que le da actualidad a la discusión en el caso de México. En el presidencialismo puede haber lo que ya le llaman algunos autores gobierno unificado. ¿Qué quiere decir el gobierno unificado? Como hay dos elecciones, una para presidente y otra para integrantes del Poder Legislativo, puede suceder que el partido del presidente, es decir, el partido que postula al presidente, ese mismo partido gane la mayoría en el Congreso. Si se da esa situación, entonces se habla de que hay un gobierno unificado, porque el mismo partido tiene la presidencia de la República y tiene la mayoría en el Congreso. Pero también puede suceder que el presidente, como estamos en México, por cierto, desde 1997 hasta la actualidad, también puede suceder que el presidente sea de un partido, pero ese partido no tenga mayoría absoluta en el Congreso, como sucede en México. Actualmente el presidente es del PRI, pero el PRI, teniendo la fracción mayoritaria en el Congreso, no logra por sí mismo la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Eso quiere decir que si todos los otros partidos establecen una alianza, tendrán mayoría frente al partido del que proviene el presidente. Y por lo tanto, tenemos una situación en la que un partido tiene la presidencia y otro conjunto de partidos tiene el Congreso. A eso le llaman gobierno dividido. Y es preocupante porque puede dar lugar a confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dado que son distintas fuerzas políticas las que controlan cada poder. Puede entonces haber una confrontación, o cuando menos el Ejecutivo puede bloquearle las iniciativas al presidente o puede cambiarle la propuesta de presupuesto, y el presidente también puede efectuar algunas acciones en contra del Poder Legislativo, y eso puede dar incluso puede llegar esa confrontación a un nivel de crisis o cuando menos de empantanamiento, tanto de la labor legislativa, porque el presidente puede negarse a publicar las leyes y puede imponerles veto, o el Congreso puede bloquearle el presupuesto y puede cambiar las leyes que tiene que obedecer el Poder Ejecutivo. Eso le llamamos gobierno dividido. Bien, estas son las características generales del régimen presidencialista. Digo generales porque si vemos a Estados Unidos, vemos a México y recordamos, por ejemplo, América Latina, donde casi todos los países son presidencialistas, notaremos que hay una serie de características comunes, como las que he descrito, pero también tienen muchas diferencias, no obstante ser todos presidencialistas. Es decir, cada país le va dando algún toque que lo hace particular, aunque todos sean presidencialistas. Y para ser presidencialista, pues está esa relación a la que me he referido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, eso es en cuanto al presidencialismo. Veamos ahora cuáles son las características del parlamentarismo. Dije ya que el modelo, o el país que se toma como modelo para la forma de gobierno o régimen político parlamentaria es Inglaterra, y casi todos los países europeos son parlamentarios. Entonces ya tenemos una diferencia importante entre América.
donde casi todos los países, Estados Unidos hacia abajo, son presidencialistas, y Europa casi todos los países son parlamentarios. El nombre nos dice mucho, es presidencialismo porque la figura destacada es el presidente, y es parlamentarismo porque quien va a tener el poder básicamente es el parlamento, a diferencia de lo que sucede en el presidencialismo. Para entender el parlamentarismo hay que hacer un recorrido histórico, desde las monarquías absolutistas. Pensemos en Europa, pensemos en Inglaterra, donde el rey imponía su voluntad en todos los aspectos, ejecutivo, legislativo, judicial. Pero ese rey frecuentemente entraba en guerra con otros países, y a veces guerras por causas, la verdad, bastante tontas. Estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Entonces, como el rey para ir a la guerra necesitaba soldados y necesitaba dinero, pues se dirigía a los señores feudales de otras zonas de Inglaterra y les pedía dinero y les pedía hombres para la guerra. Y se lo daban, pero muchas veces pues el rey manejaba mal la guerra, no era un buen estratega militar, y los señores feudales tenían que estar aportando hombres y dinero. Eso llevó a que los señores feudales se organizaran en una asamblea y discutieran esta situación. Le dijeron al rey: te vamos a seguir dando hombres, para la guerra y dinero, pero pues sí nos interesa ver cómo lo gastas y cómo diriges tus guerras. Y entonces ya existía una asamblea que no tenía ninguna facultad. Todas las facultades las tenía el rey, pero eso fue evolucionando, de manera que esta asamblea de señores feudales fue tomando ciertas facultades, ciertas atribuciones que le fue quitando al rey. Esto es un proceso que dura cientos de años, en general pacífico, aunque en ciertos momentos se confrontan el poder de esta asamblea de señores feudales con el poder del rey. No voy a hacer larga la historia, hay todo un proceso, insisto, que dura siglos, hasta llegar a lo que tenemos actualmente, donde el rey es prácticamente una figura decorativa, que tiene algunas facultades y atribuciones formales, pero son mínimas realmente, y quien acumuló todo el poder es el Parlamento, que se originó con esa asamblea de los señores feudales. Entonces, si quieren, si estaba acá el rey, la asamblea, que es el origen del Parlamento, estaba aquí, pero hay un proceso en el que le va quitando el Parlamento facultades y atribuciones al rey, hasta que el Parlamento concentra el poder, tanto legislativo como ejecutivo, y el rey es una figura no tanto decorativa, pero sus facultades y atribuciones de ser absolutas quedan reducidas a lo largo de la historia, quedan reducidas a, digamos, recibir a algunos embajadores o estar presente en algunas ceremonias cívicas. Bien, entonces hay ese procedimiento o ese proceso histórico. En el parlamentarismo, a diferencia del presidencialismo, en el parlamentarismo nada más va a haber una elección. Los ciudadanos solo van a elegir a los integrantes del Parlamento. No van a elegir al titular del Poder Ejecutivo, solo a los integrantes del Parlamento. Una vez que el Parlamento se conforma, maestro. Entonces, decía que los ciudadanos eligen solamente a los integrantes del Parlamento. Y una vez que ya está integrado el Parlamento, ahí podemos tener varias situaciones. Puede haber un partido que por sí mismo tenga la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. Si se da ese caso, ese partido designa al titular del Poder Ejecutivo, al primer ministro. Vean ustedes,
los ciudadanos eligen al Parlamento y el Parlamento designa al titular del Poder Ejecutivo. Es muy diferente de lo que tenemos acá en el presidencialismo. Pero decía que puede haber dos casos. Uno es que un partido por sí mismo obtenga la mayoría absoluta, 50% más uno. Y eso le permite nombrar al presidente y a sus colaboradores, rectifico, no son sus colaboradores, son sus pares, al Consejo de Ministros, lo que sería el gabinete. El gabinete, que es realmente quien va a tomar las decisiones cotidianas del gobierno, es un órgano colegiado, a diferencia del presidencialismo, que es un poder unipersonal de la Presidencia de la República. El Poder Ejecutivo en el parlamentarismo lo tiene un órgano colegiado llamado Consejo de Ministros, donde destaca efectivamente un primer ministro, que es el jefe de gobierno, pero es conocido como el primero entre iguales. Eso sería en el caso que un partido gane las elecciones en el Parlamento y tenga, insisto, el 50% más uno, cuando menos, para poder designar. ¿Y a quién va a designar? Pues seguramente a un integrante de su propio partido. En general, lo que se acostumbra es que el dirigente del partido triunfador pasa a ser, es designado primer ministro. Y los integrantes del gabinete también van a ser de ese partido ganador, y el programa de gobierno va a ser el de ese partido ganador. Pero puede existir otra opción, o mejor dicho, otra posibilidad. El que ningún partido logre por sí mismo la mayoría calificada. Y por lo tanto, es decir, un partido puede sacar 30%, otro 25%, otro 15%, otro 10%, etcétera, pero ninguno tiene el 50% más uno. Por lo tanto, ningún partido en el Parlamento va a poder por sí mismo designar al titular del Poder Ejecutivo, al jefe de gobierno y al gabinete, al Consejo de Ministros. ¿Qué se hace en esos casos? Eso obliga a que los partidos que están en el Parlamento tengan que negociar y realizar tengan que negociar hasta llegar a formar una coalición donde sumen fuerza los distintos partidos y esa coalición logre cuando menos el 50% más uno. Entonces, esa coalición de partidos designa al primer ministro y al Consejo de Ministros. Pero ahí esa coalición tiene que negociar quién va a ser el primer ministro, cuál va a ser la composición del Consejo de Ministros. Seguramente va a haber representantes de los diversos partidos que participan en la coalición, y también obliga a negociar a los partidos que forman la coalición para ver cuál es el programa de gobierno que ese gobierno producto de una coalición va a llevar a efecto. Bien, esta es entonces cuando es el caso de formar coaliciones, tiene que negociarse programa y gabinete. ¿Y a qué lleva? En los dos casos, si es un solo partido el que gana la mayoría absoluta, 50% más uno, designa al titular, al primer ministro y al Consejo de Ministros, y eso quiere decir que va a haber colaboración entre quien tiene la mayoría en el poder legislativo, en el Parlamento, y quien ocupa el poder ejecutivo. Generalmente son del mismo partido, o en el otro caso son de la misma coalición. Por lo tanto, siempre en el parlamentarismo hay una buena relación entre el Parlamento y quienes tienen o quienes ejercen el gobierno. Por lo tanto, no hay gobiernos divididos. No se da el caso de que haya un partido o una coalición mayoritaria en el Parlamento y el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el primer ministro y el Consejo de Ministros, pertenezcan a un partido distinto del que tiene la mayoría en el Parlamento. No se da la situación de gobierno dividido. En el parlamentarismo, a diferencia de lo que ocurre en el presidencialismo, que es unipersonal, decimos entonces que en el parlamentarismo el Poder Ejecutivo es bicéfalo. Hay un jefe de gobierno nombrado por el Parlamento, un Consejo de
con su consejo de ministros o gabinete, y por otro lado hay un jefe de Estado, es el rey. Por ejemplo, en España, actualmente el rey que ya dimitió, es, ¿cómo se llama el rey? Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Ok, ese es el rey. Y el primer ministro, que ahora es del Partido Popular, se me escapa el nombre en este momento, pero ustedes lo saben, Rajoy. Son dos. Uno es el rey Juan Carlos y el otro es el primer ministro Rajoy. ¿Quién es el que gobierna? Rajoy, el primer ministro. No gobierna el rey. Hay un principio que se aplica en el parlamentarismo que dice el rey reina pero no gobierna. Efectivamente, es una figura emblemática que tiene algunas funciones de carácter diplomático, por ejemplo, o de carácter ritual en algunas ceremonias. Ese es el rey. Y se supone que en el rey está encarnada la historia y la nación, pero solamente es una figura, digamos, simbólica, emblemática. Quien ejerce las facultades y atribuciones para gobernar es el primer ministro, en este caso Rajoy, no el rey Juan Carlos. En eso se convirtieron estos reyes que eran absolutos, en estas figuras casi decorativas, y veamos, por ejemplo, en España lo que está sucediendo. Al día siguiente, o me parece que el mismo día en que el rey Juan Carlos anunció su dimisión para darle por herencia el cargo de rey a su hijo Felipe, el mismo día pues hubo manifestaciones multitudinarias demandando poner fin a la monarquía. Es decir, muchos españoles consideran que no debe tenerse un rey y que basta con tener un primer ministro. De hecho, bueno, en España sabemos que en los años 30, previo a la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte guerra donde lucharon por un lado los monárquicos que dirigía Francisco Franco y por otro lado los republicanos que se oponían a la monarquía. Pero noten ustedes, hay dos figuras, esto es muy diferente a lo que tenemos en el presidencialismo. Un rey, figura simbólica básicamente, y un primer ministro designado por el Parlamento. Ya dije que el jefe de gobierno gobierna, pero con el Consejo de Ministros. Es decir, se trata de un órgano colegiado, el que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo. El jefe de gobierno nombra a los ministros, ya sea que un partido tenga la mayoría absoluta en el Parlamento, pues nombrará ministros que son miembros de ese partido, o bien, en el caso de que se haya tenido que formar una coalición en el Parlamento, pues nombra ministros que sean integrantes de los diversos partidos que formaron la coalición mayoritaria. Y generalmente, a diferencia de lo que ocurre en el presidencialismo, los ministros también son parlamentarios. Es decir, en los sistemas parlamentarios, en muchas ocasiones, el ministro de Economía o de cualquier otra cartera, a la vez es parlamentario, no tiene que renunciar al Parlamento, tiene esa doble función, es parlamentario y a la vez es ministro. ¿Por qué? Porque quien tiene todo el poder es el Parlamento. Y si se quiere, el Consejo de Ministros y el primer ministro es una comisión que el Parlamento nombra para encargarse temporalmente del Poder Ejecutivo. Pero el poder realmente lo tiene esa institución llamada Parlamento. Ahí sí, el jefe de gobierno es responsable ante el Parlamento y el Parlamento puede destituirlo a él y puede destituir a todo el Consejo de Ministros. Basta que en el Parlamento se dé a efecto una votación y que se emita, digamos, un voto de censura o de desconfianza. Si el Parlamento logra emitir un voto de censura o voto de desconfianza, como también se le llama, el
el Consejo de Ministros, entre ellos el primer ministro, están obligados a dimitir. Es decir, esto no es golpe de Estado, es un mecanismo institucional. Si el Parlamento considera que el primer ministro o los ministros no están haciendo bien su tarea de gobernar, puede llevar a efecto esa votación de censura, de desconfianza, y eso obliga institucional y legalmente a que el Consejo de Ministros, entre ellos, insisto, el primer ministro, tengan que renunciar. De manera que el Parlamento puede nombrar a otro primer ministro y a otro Consejo de Ministros. Esto nos da una idea de la fuerza que tiene el Parlamento frente al gobierno, al primer ministro. No obstante, el primer ministro no está indefenso frente al Parlamento. Si se llegan a poner de acuerdo el jefe de gobierno y el jefe de Estado, es decir, el rey, pueden acordar disolver el Parlamento. Y esto tampoco es un golpe de Estado, es un mecanismo institucional previsto. Pero difícilmente el rey acepta esto. Es una de sus pocas funciones, esto del rey o el jefe de Estado. Pero si se logran poner de acuerdo el primer ministro y el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pueden disolver el Parlamento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se disuelve el Parlamento? El Consejo de Ministros y el primer ministro son parte del Parlamento. Por lo tanto, si se disuelve el Parlamento, se disuelve también el gobierno. Y entonces se convoca una nueva elección y en el voto popular se forma un nuevo Parlamento, quizá con una nueva composición, con una nueva integración, y se restablece el mecanismo, o se lleva a efecto el mismo mecanismo, donde hay que ver si hay un partido que ganó la mayoría absoluta, o si no, se forma una coalición y se nombra otro gobierno. Es decir, estos son mecanismos institucionales previstos y asumidos a lo largo de muchas experiencias acumuladas que llevaron a este mecanismo institucional para que el Parlamento no estableciera guerra contra el gobierno, o el gobierno no diera golpe de Estado y disolviera ilegalmente al Parlamento. Entonces se establecen estos mecanismos institucionales. Esto no es común, son medidas que ahí están y que lo saben tanto los parlamentarios como quienes ejercen el gobierno. Y estas medidas posibles de ser llevadas a efecto tienen sobre todo un carácter disuasivo. Cuando, a pesar de que el jefe de gobierno fue nombrado por el Parlamento, empieza a haber contradicciones o tensiones entre el primer ministro y su gabinete y el Parlamento, que nos pudiera llevar a un escenario como de gobierno dividido. No se lleva a efecto eso, porque en ese momento el Parlamento destituye al gobierno. El gobierno le quedan dos opciones: aceptar la destitución o ponerse de acuerdo con el jefe de Estado para disolver el Parlamento. Y si hay este conflicto, ¿quién resuelve el conflicto? El electorado, integrando un nuevo gabinete. En fin, espero que se hayan entendido estas características, si no, con las preguntas podemos aclararlas más. Yo destacaría que, a diferencia del presidencialismo, en el parlamentarismo no existe la posibilidad de gobierno dividido. No existe la posibilidad de que quienes ejercen el poder ejecutivo sean de un partido y quien domina el Parlamento sea otro partido. Decía yo que la historia dio aprendizajes para introducir estos mecanismos institucionales, precisamente para evitar ese escenario de conflicto entre poderes. Si se da un conflicto entre poderes, el Ejecutivo cae y el presidente nombra a otro, o bien se van a una nueva elección y el electorado resuelve el conflicto. Entonces, ahí hay una cierta sabiduría institucional. Bueno, entonces tenemos el presidencialismo y tenemos el parlamentarismo. Hay un tercer caso, que es el semipresidencialismo. Algunos le llaman semiparlamentarismo. Bueno, efectivamente está como a medio camino entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Es una forma de gobierno, un régimen político de carácter híbrido,
Es decir, tiene elementos tanto del presidencialismo como del parlamentarismo. Y el caso modelo es Francia, pero también se ha sugerido para México. Vamos a ver cuáles son las características del semipresidencialismo. En el semipresidencialismo también hay un gobierno bicéfalo, es decir, con dos cabezas. Por un lado está el presidente, el jefe de Estado, pero a ver, fíjense, aquí le llaman presidente, en Francia el presidente es el jefe de Estado, pero también es elegido por el voto popular, o sea, no es el rey. En Francia al rey le cortaron la cabeza y no hubo más rey, pero ahora eligen a un presidente que va a ocupar, que va a tener la figura de jefe de Estado, parecido al jefe de Estado que existe en el parlamentarismo en Inglaterra, por ejemplo, pero allá es el rey. Acá es un civil que es elegido por la población. Entonces ahí tenemos al jefe de Estado. Pero también hay elecciones para el Parlamento y el Parlamento también designa a un jefe de gobierno. Entonces, en el semipresidencialismo hay un jefe de Estado, pero es elegido. Y hay es elegido por el voto popular, no por el Parlamento. Y hay también un jefe de gobierno, que ese sí es designado por el Parlamento. Vamos a ver cómo estas dos figuras, cómo se coordinan. Puede haber dos escenarios en el semipresidencialismo. Si los resultados electorales determinan que hay un partido mayoritario en el Parlamento, es decir, que tiene el 50% más uno, y que este mismo partido ganó la presidencia, es decir, ese partido tiene la mayoría en el Parlamento, tiene la presidencia, entonces el semipresidencialismo adopta una dinámica pues prácticamente idéntica a la del presidencialismo. Pero solamente cuando se da este escenario en tanto los resultados electorales, lo repito. Supongamos en el semipresidencialismo que se elige por el voto popular, se elige a un presidente de la República, y también por el voto popular se elige al Parlamento. Y un partido triunfa, obtiene la presidencia, es la jefatura de Estado, y obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Si eso se da, la dinámica del semipresidencialismo va a ser igual a la del presidencialismo. Es decir, el jefe de Estado es el que va a gobernar, el presidente es el que va a gobernar. Y el jefe de gobierno, que es designado por el Parlamento, solamente va a tener labor de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, pero quien gobierna es el presidente. Es decir, ahí estaríamos prácticamente en una situación o en un diseño presidencialista. Pero eso solo cuando el mismo partido gana la mayoría en el Parlamento y obtiene la presidencia. Puede suceder otros resultados electorales, de manera que al presidente, jefe de Estado, lo elige el voto popular y digamos que es del partido A. Y en el Parlamento, también elegido por el voto popular, quien obtiene la mayoría es el partido B. O bien, ningún partido alcanza mayoría absoluta. Todos se quedan con digamos, cifras que no dan la mayoría absoluta. ¿Qué se hace en ese caso? Notemos la situación. Un partido tiene la presidencia y otro partido o ningún partido tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Eso va a obligar a que se forme una coalición o bien que el partido que obtuvo la mayoría en el Parlamento designe a un jefe de gobierno, y quien va a gobernar va a ser el jefe de gobierno y el presidente va a asumir funciones como las que tiene el jefe de Estado en Inglaterra. Ese como figura, quizás exagerando un poco, pero digamos como figura decorativa. No sé si haya quedado claro este doble mecanismo en función de los resultados electorales. Si un partido gana Parlamento y Presidencia, se transforma en presidencialismo. Pero si un partido gana la presidencia y otro partido gana el Parlamento, entonces se transforma en parlamentarismo. Digamos, es una maquinaria que tiene esos mecanismos, ¿sí? Dependiendo de los resultados electorales.
De tal manera que en el semipresidencialismo tampoco va a haber gobierno dividido, es decir, el Ejecutivo pertenece a un partido y el Parlamento a otro. Si se da ese caso, entonces el Parlamento designa al jefe de gobierno y el presidente disminuye su figura. Y se da lo que los franceses llaman cohabitación, donde el presidente es de un partido, o presidente jefe de Estado, y el jefe de gobierno, o sea, el gobernante real, es de otro partido, pero quien lleva las riendas del gobierno es el jefe de gobierno. Espero que haya quedado claro, está un poco enredado el asunto. Entonces, en el semipresidencialismo tampoco puede darse gobierno dividido. El único régimen político en el que puede darse gobierno dividido, y lo tenemos en México desde 1997 hasta la actualidad, es en el presidencialismo. Insisto que tanto en el presidencialismo, el parlamentarismo, como en el semipresidencialismo, me he referido a las características generales. Si vamos viendo cada caso, cada país, encontraremos estas características comunes, pero algunas propias que lo hacen, digamos, le dan su peculiaridad nacional. A nivel mundial ha habido una tendencia que llaman la parlamentarización de los regímenes políticos o las formas de gobierno. Es decir, los regímenes presidencialistas poco a poco han ido incorporando elementos del parlamentarismo, sin llegar a ser regímenes parlamentarios, pero sí han ido como tendiendo a incorporar características del parlamentarismo en el presidencialismo. Hay que decir que tanto en el presidencialismo, en el parlamentarismo y en el semipresidencialismo cabe la democracia. Es decir, no hay que identificar la democracia con algún régimen. Los tres pueden ser democráticos, pero también cualquiera de los tres puede ser autoritario. Aquí el diseño institucional o la forma de gobierno no garantiza ni la democracia o el autoritarismo en su caso. Ha habido países democráticos, presidencialistas, parlamentarios o semipresidencialistas, y ha habido autoritarismo tanto en regímenes parlamentarios, presidencialistas o semipresidencialistas. También es conveniente mencionar que en América Latina ha existido un gran debate. No solamente en América Latina, sino a nivel mundial ha existido un gran debate en torno a América Latina. Es un debate que ha sido conocido como presidencialismo versus parlamentarismo en América Latina. Y grandes autores han debatido qué es lo mejor para América Latina. Si mantenerse como está en el presidencialismo o avanzar hacia el parlamentarismo. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre México. En México siempre ha habido debates sobre cuál debe ser la mejor forma de gobierno. Imaginen ustedes, México tiene la independencia en 1821 y era un territorio que iba prácticamente desde Panamá, Centroamérica, hasta, bueno, conocen ustedes el mapa, todo lo que los gringos nos quitaron. Era uno de los países más grandes de la Tierra. En gran parte, sobre todo hacia el norte, era un país deshabitado. No tenía un sistema económico, es decir, había regiones aisladas en términos económicos, culturales, lingüísticos. Eran grandes territorios también deshabitados, no había vías de comunicación. Fue parte también de esas características de que fuera posible que los Estados Unidos ocuparan más de la mitad de nuestro territorio. Pero, ¿cómo gobernar ese inmenso pedazo de la tierra? Y había discusiones. Estaban las logias masónicas, estaban los yorquinos y estaban los escoceses. La primera forma de gobierno que tuvo México fue una monarquía constitucional con Iturbide. Fue un tiempo muy breve, conocido como el Primer Imperio o Imperio de Iturbide. Pero siguió la lucha entre, digamos, conservadores monárquicos que querían reproducir la forma de gobierno que los independentistas habían rechazado de la corona española, y quienes se pronunciaban por una república federal.
Dura muy poco el imperio de Iturbide y se establece la primera gran constitución de México en 1824 con el triunfo de los liberales, y ahí México inicia su vida como una república presidencialista y federal. La lucha siguió durante buena parte del siglo XIX y hubo periodos en que se triunfó el centralismo, pero después se regresó al federalismo y siempre se mantuvo, digamos, esta opción por el presidencialismo. Hay que decir que en el siglo XIX México tenía una sola cámara, era la Cámara de los Diputados, y era una cámara muy fuerte. Esto nos daba una situación interesante, porque habiendo una sola cámara muy fuerte frente al Poder Ejecutivo, aun cuando no fuera parlamentaria la forma de gobierno en México, tenía tanto poder la Cámara que pues obstaculizaba el ejercicio de gobierno. Por eso Juárez, con la idea de debilitar al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, impulsó que se creara otra Cámara, la de Senadores, para dividir al Poder Legislativo. Murió Juárez y no se estableció el Senado, sino fue hasta el siguiente gobierno de Sebastián López de Tejada cuando se aprueba que México tenga un Congreso bicameral, tanto, es decir, con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y esto ya redujo el poder del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Viene también, un poco antes está la monarquía, nuevamente el imperio, llamado Segundo Imperio, con la intervención francesa y Maximiliano. Después triunfa Juárez, las tropas de la República, y se restablece la República, y más adelante, insisto, el bicameralismo. Pero siempre se discutió si México debería adoptar un sistema parlamentario. De hecho, en la Constitución de 1917, en el Constituyente de 1917, hay una muy interesante discusión de y un debate entre quienes se pronunciaban por el presidencialismo y quienes estaban a favor del parlamentarismo. No obstante, pues triunfa una vez más el presidencialismo desde 1917 y seguimos siendo una república presidencialista. ¿Por qué se pone nuevamente a discusión esto? Miren, yo digo que nos referimos la sesión pasada al sistema político mexicano y hablamos de presidencialismo. Hay que hacer una acotación importante. El presidencialismo de la sesión pasada era la gran concentración de facultades y atribuciones en el presidente de la República. Es una cierta denotación, un cierto significado de presidencialismo. Ahora estamos hablando de la misma palabra, presidencialismo, pero con otro significado, en tanto régimen o forma de gobierno. No sé si me queda clara esta distinción. Bueno, yo digo que el presidencialismo era una buena opción para el impresionante poder hegemónico del PRI durante casi toda una parte del siglo XX. Es decir, no había gobierno dividido, el PRI ganaba la inmensa mayoría, no solamente la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y ganaba la presidencia de la República. No había gobierno dividido, eran del mismo partido. Y de hecho, como vimos la sesión pasada, pues existía la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Pero era funcional, eso funcionaba, no digo que democráticamente, funcionaba de manera autoritaria, pero funcionaba. Después, a partir del fraude electoral de 1988, hay un ciclo de reformas que nos lleva a que hoy estemos en otra situación, a que el partido del presidente no tiene la mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. El problema es, ahora lo que prevalece en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso mexicano, es el pluralismo. El problema es cómo articular ese pluralismo.
Y tenemos una situación de gobierno dividido desde las elecciones intermedias de 1997. El presidente proviene de un partido, el PRI o el PAN, hasta ahora tenemos esas experiencias, pero el partido del que proviene el presidente no logra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión. Y entonces tenemos ese escenario de poder dividido, que puede llevar a la confrontación entre poderes o a que un poder obstaculice a otro y por lo tanto que se congestione la labor legislativa y la labor de gobierno. Ese no es un buen escenario para México y ha preocupado. Por lo tanto, se ha tomado actualidad el debate sobre las formas de gobierno, regímenes políticos y cuál es el adecuado para México en la actual situación donde ya no tenemos la hegemonía absoluta del PRI. ¿Cómo, por ejemplo, reflejar la pluralidad que prevalece en el Congreso en el Poder Ejecutivo? Porque si hay una tensión en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hay pluralidad. La calidad de nuestros partidos es otra cosa, de eso hablaremos la próxima sesión. Pero hay pluralidad, no hay un solo partido que domina el Congreso de la Unión. Y quien domina el Poder Ejecutivo es un solo partido. Ahí hay una tensión. Lo adecuado sería lograr reflejar esa pluralidad del Congreso en el gobierno mismo. Bueno, entonces, antes el presidencialismo era funcional para la hegemonía del PRI, pero ahora el presidencialismo no es funcional. Podemos decirlo, hay disfunciones. Y por lo tanto, se discute qué tipo de reformas debe hacer México. Se han hecho algunas, las vamos a comentar. Miren, insisto, desde 1997, es decir, Zedillo entró en 1994 y el PRI ganó la mayoría absoluta en 1994 y ganó la presidencia de la República. Después vino la elección intermedia en 1997. Ahí Zedillo siguió siendo presidente. En la elección intermedia no hay elecciones para presidente, pero sí hay elecciones legislativas. Y la nueva composición del Congreso hizo que el PRI, al que pertenecía Zedillo, no tuviera la mayoría absoluta, 1997. Entonces, durante la segunda mitad del gobierno de Zedillo, ya tuvimos gobierno dividido. El partido del presidente no tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Y eso se ha prolongado. Después de Zedillo entra Fox. Durante sus 6 años, su partido, el Partido de Acción Nacional, no tuvo mayoría absoluta en el Congreso. Después de Fox siguió Calderón, bienvenidos. Calderón, y la misma situación. Calderón provenía del PAN, pero el PAN no tenía mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Y ahora con Peña Nieto seguimos en la misma situación. Peña Nieto proviene del PRI, pero el PRI no tiene por sí mismo mayoría absoluta, es decir, 50% más uno cuando menos, en el Congreso. Y tenemos potencialmente esa situación. ¿Qué se ha hecho para tratar de salir de este escenario de gobierno dividido? Ha habido varias propuestas. Una es lo que le llaman balotaje, o que acá lo conocemos más como segunda vuelta. Esto es decir, hay elecciones para presidente de la República y si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, 50% más uno, entonces se hace una nueva elección, pero ya nada más con los 2 candidatos que quedaron punteros. Si tuviéramos balotaje o segunda vuelta en México, si hubiéramos tenido en el 2006 balotaje o segunda vuelta, quedó, según los resultados oficiales, en primer lugar quedó Calderón, y en segundo lugar, con una diferencia de medio punto porcentual, quedó Andrés Manuel López Obrador.
En esa situación, si hubiéramos tenido la segunda vuelta, Calderón no iba a ser presidente, sino tenía que ir a una segunda elección donde nada más participan los dos punteros. Es decir, en el 2006 hubieran tenido que participar en esa segunda elección nada más Calderón y Andrés Manuel. Lo mismo hubiera pasado en el 2012, ¿sí? Hubieran tenido que ir a segunda vuelta porque Peña Nieto no alcanzó la mayoría absoluta, entonces tuvieron que haber ido a una segunda vuelta Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ahí nada más participan los dos candidatos punteros. Y entonces, lo importante es que hacen los candidatos y los partidos que no alcanzan a llegar a la segunda vuelta. Pues tienen que negociar para ver a quién le dan el apoyo y fortalecer a uno de los dos candidatos, aunque no sea su partido, cuando se establecen negociaciones y se tienen cosas a cambio, ¿no? Puede ser puntos programáticos o miembros de cada. Esto se supone que daría una posibilidad a que la misma mayoría que se conforma en el Congreso pueda ser la que gane la presidencia. No obstante, aunque puede disminuirlo, no evita la situación de gobierno dividido, porque aún en la segunda vuelta puede ganar un partido y puede ser otro conjunto de partidos los que tengan la mayoría en el Congreso. Bueno, se discutió en la reciente reforma electoral, de hecho fue una propuesta que hizo Calderón, que en México se estableciera, como existe casi en toda América Latina, la segunda vuelta o balotaje. Esa es una posibilidad, digamos, si no de evitar, sí de debilitar al gobierno dividido. Hay otra propuesta que hizo Peña Nieto siendo candidato a la presidencia, que es regresar a lo que ya tuvimos en México en la época de la hegemonía del PRI, que es la cláusula de gobernabilidad. ¿Qué es eso de la cláusula de gobernabilidad? Ya existió en México. Decía antes, ya se quitó, en una reforma se anuló la cláusula de gobernabilidad, pero ¿qué es lo que decía? Decía que el partido que obtuviera el mayor número de diputados o senadores de mayoría, es decir, el PRI, ahí estaba dejado para el PRI eso. Entonces, el partido que obtuviera el mayor número de diputados o senadores de mayoría y al menos el 35% de la votación nacional, habían hecho los cálculos y el partido que tenía la posibilidad de tener esas dos condiciones, mayor número de diputados y senadores de mayoría y cuando menos el 35% de la votación nacional, fíjense ustedes, le serían asignados tantos diputados como necesitara para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Eso operó en México y sigue operando en el caso del Distrito Federal. El PRD, que gobierna nuestras ciudades desde el 97, se ha opuesto a quitar la cláusula de gobernabilidad en el caso del Distrito Federal. En el Distrito Federal a nivel local tenemos todavía cláusula de gobernabilidad y no se ha podido quitar, pues porque el PRD, que ha ocupado la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo ha impedido. A nivel federal se logró quitar. Entonces, con esa cláusula de gobernabilidad, el partido mayoritario, léase PRI, ganaba con 2 renglones en la ley lo que no ganaban las urnas, porque se le daban tantos diputados como fueran necesarios hasta obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces había pues una mayoría artificial y el PRI lograba de esa manera una sobrerepresentación que evidentemente no había obtenido en las urnas, sino con 2 renglones en la ley. Bueno, por fortuna fue esa cláusula fue derogada, pero hay que decir que con la cláusula de gobernabilidad se garantizaba, pues, en la situación de México, que el PRI, que había obtenido la presidencia, pues obtuviera la mayoría absoluta en el Congreso, y entonces así no se daría un escenario de gobierno dividido. Bueno, hay una tercera que a mí es la que más me gusta. De hecho, yo solo sería partidario del parlamentarismo en México, pero hay una tercera posibilidad para evitar el gobierno dividido que la ha hecho Diego Valadez y que en la reciente reforma política se aprobó una versión de esta propuesta del jurista Diego Valadez.
¿En qué consiste la propuesta de Diego Valadez? Se le llama gobiernos de coalición. Si tenemos una situación de gobierno dividido, insisto que el partido que logra la presidencia no logra la mayoría en el Congreso, entonces quien obtuvo la presidencia tiene que presentar, o tendría que presentar, dos cosas al Congreso de la Unión. Una, un programa de gobierno para el sexenio. Y ese programa tiene que ser discutido y aprobado por las cámaras del Congreso. Y la segunda cosa que tiene que proponer el presidente electo es la integración de su gabinete. Y ese gabinete tiene que ser discutido, reformado y aprobado por el Congreso. Se parece al parlamentarismo, nada más que ya no es el Congreso el que designa, sino es a propuesta de quien ganó la presidencia. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría? Supongamos que en la elección del 2002 ya estuviéramos con esta modalidad de gobierno de coalición. Peña Nieto, antes de tomar posesión, hubiera enviado a las cámaras del Congreso de la Unión su propuesta de gobierno sexenal. Si el Congreso de la Unión no se lo aprueba, no puede gobernar. Y también tendría que haber enviado su propuesta de gabinete. Y si no lo aprueba el Congreso de la Unión, no hay gabinete. Entonces, eso hubiera llevado a que antes de que Peña Nieto, estamos hablando de situación hipotética, con fines didácticos, eso hubiera obligado a que Peña Nieto, antes de enviar su propuesta de programa seccional y antes de enviar su propuesta de integración de gabinete, pues se hubieran tenido que establecer negociaciones hasta llegar a ponerse de acuerdo en cuál es el contenido del programa de gobierno. Ahí no nada más va a ser lo que el PRI diga, o lo que Peña diga, sino lo que los distintos partidos opinen. Claro, en función de su fuerza en el Congreso de la Unión. Y entonces se podría tener un programa de gobierno pues que incorporara la pluralidad y que incorporara los puntos de vista de diversos partidos, no solamente Peña Nieto. Pero en el gabinete también, si Peña Nieto hubiera querido que su propuesta de gabinete fuera aprobada, pues tendría que haberla negociado antes y seguramente incorporar dentro del gabinete algunos integrantes de los otros partidos. Y esto llevaría entonces a que se aprobara un plan de gobierno que gozara del respaldo del Congreso de la Unión y un gabinete que también gozara del respaldo de las cámaras del Congreso de la Unión y sus partidos. Y eso evitaría una situación de gobierno dividido. A mí me parece que es la mejor opción. Insisto, para mí la mejor opción es el parlamentarismo, pero me parece que este es un buen mecanismo propuesto por el brillante jurista Diego Valadez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues no se aprobó esto, seguimos en la misma situación, pero hubo una reforma, ya voy a concluir para dar paso a los comentarios y preguntas. Se acaba de publicar el 10 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publicó lo que aprobó el Congreso de la Unión en materia de reforma político-electoral. Y ahí se aprobó lo que llaman, igual que lo nombró Diego Valadez, aunque no es exactamente la misma propuesta, llaman gobierno de gabinete. Esto ya es un hecho, ya está incorporado a la Constitución mexicana, pero se podrá, no se deberá necesariamente, se podrá utilizar, llevar efecto hasta el 2018 si el presidente o quien quede electo como presidente lo decide. ¿Sí? Es decir, aquí no es una obligación del presidente, sino si en 2018 tenemos que un partido gana la presidencia y el Congreso, el partido que ganó la presidencia no tiene mayoría y por el contrario hay varias fuerzas representadas en el Congreso, si lo decide, si así lo decide el presidente electo, puede formar un gobierno de gabinete. ¿Y cuál sería el mecanismo? Insisto, no está obligado a hacerlo, puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo.
Pero supongamos que decida quien sea electo presidente en el 2018, esto lo puede hacer al inicio de su sexenio o en cualquier momento del sexenio. Puede haber una crisis política que diga la salida es un gobierno de gabinete. ¿En qué consiste este gobierno de gabinete? Pues básicamente en lo mismo que ya había dicho, que el presidente va a formar un gobierno de coalición con uno o varios partidos representados en el Congreso. Y en ese caso, el Senado ratificará a los secretarios del gabinete, excepto a los titulares de Defensa Nacional y Marina, y el presidente y los partidos coaligados podrán impulsar un programa de gobierno conjunto. Aunque no está expresado, es muy probable que estas negociaciones dieran lugar también a un gabinete con una integración plural. Espero que haya quedado claro. Insisto, esto ya existe, es una posibilidad, ya está aprobado, está en la Constitución, a partir del 10 de febrero de este año, y es una posibilidad que a juicio del presidente puede llevarse a efecto. Si decide no hacerlo, no está obligado a hacerlo. Entonces, de esa manera también podríamos salir o, en todo caso, debilitar los efectos negativos de esto que llaman gobierno dividido. En fin, estas son las características de presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, algunas referencias a la situación de México y la situación más reciente que tenemos. Con eso concluyo la charla y pues ahora viene la etapa de comentarios, preguntas, aportaciones, puntos de vista.